O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Estamos dándole la bienvenida a esta su columna, Pensamiento Crítico, al querido Adán Costa, abogado, profesor universitario de Historia, Políticas Públicas y Filosofía. Trabaja en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y preside la Comisión de Derecho Indígena Latinoamericano e Interjuridicidad del Colegio de Abogados de Santa Fe. Así que le voy a dar la bienvenida. Hemos estado hablando de, justamente señalando, planteando la idea, la hipótesis de que, yo le decía esto a Dan en privado, lo repito ahora en voz alta, en la calle codo a codo somos mucho más que dos, que hay una quizás imperceptible, lenta, para nuestro gusto, reconstrucción de los lazos solidarios y colectivos. Bueno, la marcha de hoy es un ejemplo. Hola, querido Adán, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Clara. Muy buenos días a la audiencia. Sí, es imperceptible, pero no deja de ser, valga la paradoja, visible. Es decir, uno podría decir que las marchas públicas en todo el país o las concentraciones en el Parlamento Nacional, por la capacidad de foco que tiene el Parlamento Nacional, de jubilados, universitarios, organizaciones de derechos humanos, en relación a, por ejemplo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Es decir, son manifestaciones bien claras de estos lazos solidarios que nos caracterizan como sociedad. Una sociedad argentina que muchas veces podríamos plantearla como apática en lo electoral, y en realidad esto también implica una lectura de esa desafección electoral. Es decir, la apatía electoral significa que de alguna manera hay una desconfianza grande en la sociedad de que la política pueda resolver problemas importantes, digamos, de la sociedad. Pero eso no inhabilita a que sí existan, digamos, manifestaciones de este tipo cuando el cuerpo social se siente agredido. Y esta palabra, cuerpo social, es una palabra que a mí me gusta utilizar, incluso que es superadora de la de tejido social o trama social. El cuerpo social, el organismo social, que es agredido. Y yo creo, justamente haciendo una comparación con los 90s, una comparación que podríamos hacer en términos de similitud de políticas públicas, afectando, digamos, colectivos sociales, con esta actual, esta etapa, este bienio, estos 2 años del gobierno de Milei, que claramente y casi desembosadamente, sin quizás la astucia que tenía el gobierno de Menem, de hacerlo, sobre todo después de la segunda mitad de la década de los 90, de hacerlo con algunos anticuerpos, si se quiere, pero sí hacer medidas que en definitiva luego terminaron colapsando a la sociedad, como fue el 2001, con la continuidad del gobierno de Alianza, que de alguna manera se había planteado en aquel momento como una alternativa al menemismo, pero dio una continuidad, entendiendo la continuidad como el mismo ministro de Economía, Domingo Cavallo, digamos, que el ministro emblema de esa década de los 90, ¿sí?, de Economía. El ministro que abrazó justamente las políticas del consenso de Washington. Yo estoy hablando de esa época y quizás tratando de hacer un espejo con la presente. En aquel momento había el consenso de Washington que implicaba fundamentalmente la decisión de los centros, sobre todo en ese momento que la concentración financiera aparecía con mucha fuerza,
menos Estado. Es decir, ¿qué pedía para toda la América el consenso de Washington? Menos Estado. Es decir, y menos Estado son menos derechos. Y menos derechos significan recortes. Y menos recorte, agresión al tejido o al cuerpo social. Y ahí aparece el anticuerpo social, ¿sí? En esa saga que se dio en la década de los 90, recordemos, los primeros piquetes son de esa época, recordemos Teresa Rodríguez en el sur, recordemos Cutralcó. Es decir, estoy recuperando datos de quizás en la audiencia se lo han pasado, porque son datos de historia reciente, pero concretamente fueron las primeras resistencias que se dieron a los 90. Y yo recuerdo de aquel momento... querido Adán, ahí voy a, disculpame, voy a recordar también, porque me parece importante, la gesta piquetera acá en el norte del país, particularmente en Salta, y particularmente, además, más específicamente en el norte de Salta. ¿Qué pasó allí? Esto estamos recordando, ¿no es cierto?, para personas más jóvenes que no lo han vivido, o para personas quizás de nuestra edad, pero que se han olvidado. Ahí, ¿qué ocurrió? Varios pueblos, ¿no es cierto?, salteños, jujeños, vivían prácticamente, ¿no es cierto?, tenían vida con YPF. Cuando YPF empezó precisamente, ¿no es cierto?, con esta ola de privatizaciones menemistas, etcétera, a cerrar, a despedir gente, etcétera, fue allí donde surgieron los grupos piqueteros, ¿no? Así es. Ese es el contexto de esas primeras reacciones del cuerpo social cuando es agredido. Y recuerdo de aquella época un reportaje que se hace a un historiador, que a mí quizás no es de los más reconocidos, yo a veces lo recupero en mis cátedras, que se llama Fermín Chávez. Fermín Chávez también no solamente un historiador, sino es alguien que estuvo muy cerca de Eva Perón. Digamos, o sea, estamos hablando, es un entrerriano, alguien que ha sido testigo de época del tiempo de Eva Perón, para dar una referencia. En el año 94 le hicieron un reportaje a Fermín, que yo a veces también lo recupero en las clases, y ¿qué decía de los 90? En el año 94, en pleno momento en donde podríamos decir Menem emperador, es decir, había logrado la reforma de la Constitución y tenía la reelección. Es decir, esta idea que hoy, esta palabra de Milei emperador estaba hasta las elecciones de hace unas semanas nomás, estaba incluso hasta antes del tema de estos escándalos de coimas, estaba muy pululando Milei emperador. Hay una cuenta en la red social X que tiene ese nombre, Milei emperador. Bueno, en aquel momento Menem era Menem emperador, había conseguido en Santa Fe en agosto del 94 la posibilidad de reelección, cosa que efectivamente hizo en el turno siguiente electoral. En ese momento Fermín Chávez decía, acá, y quizás parafraseando lo que fue la Plaza de la Lealtad del año 45. Acá hay una memoria histórica argentina que es subterránea, ¿sí? Hablando esta palabra que hace a la columna de hoy, y decía esto Fermín. Hay una memoria argentina que es subterránea, es decir, que existen estos lazos sociales que muchas veces corren muy por debajo, esta idea tuya de lo imperceptible. Existen, no es que no existe, ¿sí? Pero que en determinadas condiciones políticas emerge. Esta frase creo que es interesante poder retenerla, o esta idea de Fermín Chávez, de justamente esto, de que hay una memoria solidaria que es subterránea, que existe en los argentinos y argentinas, en su historia, ¿sí? Por las propias configuraciones que ha tenido la historia, que no es una historia lineal, es una historia que tiene pliegues y repliegues, continuidades y retrocesos, fracturas profundas,
imposiciones culturales, eso es la historia argentina, pero existe este hilo subterráneo y Fermín hablaba de esto, hablaba justamente de las condiciones políticas. En determinadas condiciones políticas emerge, es decir, se hace visible, se expresa políticamente. Bueno, yo decía ahí, eso yo lo escuché, o ese reportaje en plena, digamos, en la mitad del primer gobierno, los primeros gobiernos kirchneristas. Bueno, de alguna manera el kirchnerismo pudo articular estas condiciones políticas para que emerjan estas cuestiones y transformarse en políticas públicas. Vamos al escenario presente, para salir un poco de la historia, vamos al escenario presente. Hay muchos colectivos que están siendo agredidos en términos de políticas públicas, fundamentalmente de desinversión de políticas públicas. El colectivo de los jubilados, el colectivo de las universidades, el colectivo de las personas con discapacidad, los empleados públicos nacionales. Hay que recordar que el empleo público nacional en los últimos 2 años perdió el 45% de su capacidad de ingreso, de su capacidad adquisitiva, es decir, perdió la mitad del salario. Quizás no se advierte porque el empleo sigue, en algunos casos, en muchos, casi 60.000 han perdido el empleo. En los que se quedaron perdieron el 45%, cosa que también le pasa a los salarios docentes de las universidades, pero es un colectivo menor en términos cuantitativos. Pero yo quiero hacer un análisis muy sencillo, muy directo. Sé que el tema de los números a veces es complicado en radio, pero de estos anuncios del día lunes del presidente con respecto al presupuesto 2026. ¿Qué está diciendo? Voy a tomar solamente el tema de discapacidad, ya viendo esto que se está desgranando, porque esto se va a discutir en el Congreso. Prevén una inflación baja, muy optimista. Esto lo hacen todos los presupuestos. Se planifica siempre una inflación a la baja, y justamente para luego en el ejercicio de la ejecución financiera pueda tener más márgenes. Esto lo hacen todos los presupuestos. Bueno, para el 2026 se prevé algo muy optimista. Entonces, ¿qué es lo que dice el discurso presidencial sobre el presupuesto, Milei? Concretamente dice, vamos a aumentar 5% para el presupuesto en discapacidad por encima de la inflación prevista. Todas las consultoras privadas que trabajan de eso, de pronosticar futuros, inflación para sus clientes, grandes empresas o medianas empresas que tienen que definir sus inversiones. Por lo general las inversiones se hacen así, a mediano plazo y corto plazo, prevén el doble de inflación, aún con una situación, digamos, de baja inflacional. Con lo cual, ese 5% estaría subsumido, o sea, estarías perdiendo, o sea, no hay un aumento, porque la realidad va a ser otra. Ese es un punto de análisis. Y el segundo punto de análisis es que no se dice, se prevé una baja real de destinatarios de esa política, beneficiarios, les dicen, de pensiones por discapacidad. Incluso se les acota al sentido más corto que tiene la discapacidad, que es la laborativa, personas con discapacidad laborativa, cuando fundamentalmente la ampliación del concepto de discapacidad que se dio con los gobiernos kirchneristas era no solamente para el trabajo, sino para la vida de la persona, trabaje o no trabaje, ampliar el espectro de la discapacidad, no solamente por tu función laboral. Bueno, acá sí está acotado a eso, y se prevé una baja de 150.000 a 115.000, es decir, va a haber más recorte en términos de los destinatarios, y con eso va a estar licuado ese aumento que se planteó de 5%. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Para hacer una síntesis. Los números se dibujan. Los números se dibujan para encontrar discurso, ¿sí? Relato.
la relato a la política que se está emprendiendo. Es decir, evidentemente lo que ha encontrado límite en el discurso de Milei es decir, el discurso de crueldad. Te voy a dar de baja porque ustedes son unos y cualquier serie de calificativos. Esas son las personas con discapacidad, esa es la agresión del cuerpo social, o universitarios, o empleados públicos, o los parlamentarios. Bueno, en fin, ahí me parece que es interesante poder analizar que ese lazo solidario de encontrarse en el codo a codo en el otro, en términos literarios, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz de Borges, que no es se lo puede considerar un fervoroso peronista, sino todo lo contrario, pero en ese ensayo, ese ensayo de Borges, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, relata el episodio del sargento Cruz persiguiendo a un desertor. Ese desertor era Martín Fierro. Borges hace esa ficción literaria. Pero ¿qué es lo que le hace decir a Sargento Cruz? Vio que el otro era él. Acá hay algo interesante en ese pasaje literario. Vio el Sargento Cruz, un militar que estaba siguiendo en la segunda mitad del siglo XIX al Martín Fierro, desertor. Entonces dejó de ser en ese momento militar, se quitó el kepis y se puso a pelear, se cruzó de bando y se puso a defenderlo a Martín Fierro. Esa idea, ese lazo solidario acá, bueno, esa pequeña página literaria para traer qué implica el verse en el otro, ese codo a codo que vos decís, eso existe. Pero creo que ese codo a codo hay que sumarle un análisis político del discurso más trabajado. Es decir, cuando se ofrecen narrativas apeladas, en este caso de variables económicas, analicémosla. Tratemos de tener también una masa crítica en el análisis de la información, porque ahí no solamente vamos a tener el codo a codo por la digamos, sentirse agredidos como parte del cuerpo social, sino ahí que nos transformamos en agentes políticos. ¿Qué es lo que necesitamos? Una democracia necesita un pueblo como agente político. Sí. Y el agente político, cuando verdaderamente asume estas narrativas que están basadas en números antojadizos, es decir, caprichosos, 12 millones de personas bajo la línea de pobreza, que es el dato supuestamente vinculado a un dato estadístico oficial. Hay que analizar y hay que ver en qué contexto se está diciendo, por ejemplo, esto, insisto, el 5% a la alza que le vamos a dar a las personas con discapacidad, claro, cuando en realidad va a haber una baja y va a estar licuado por la propia inflación, por una perspectiva, un pronóstico bajo de inflación. Entonces, eso es importante. Solidaridad más conciencia crítica. Sí, no, decía ya en el final, en la despedida, es cierto lo que vos decís, porque uno en una primera instancia aproximación tendería a quedarse pensando y decir, bueno, no nos une el amor sino el espanto, y somos tantos los que en mayor o menor medida estamos verdaderamente sufriendo la cotidianidad. Han tornado nuestras vidas cotidianas en una pesadilla. Entonces, el problema con eso, ¿no es cierto? Yo le añadiría esto que vos decís de la necesidad de un análisis crítico, que es lo que intentamos hacer acá y en otras muchas columnas de este programa, es que además necesitamos, ¿no es cierto?, una dirigencia con un programa claro que diga es por acá.
para salir de este entuerto, ¿no es cierto? También la conciencia crítica es hacia las dirigencias y también recuperar una memoria crítica de las propias dirigencias y las propias desafecciones de la dirigencia. Eso es sin duda, pero sí creo mucho en esta idea se hablaba en otros tiempos de la gente de cambio. Acá la ciudadanía, el pueblo, los sectores populares, las dirigencias intermedias, tienen que tener esta conciencia, es decir, rápidamente, acá vemos una mentira, no la hagamos sentido común, que es lo que quieren que se haga, porque esa es la verdadera batalla. No es una batalla cultural en el planteo, lo que está planteando Milei, sino acá es desmenuzar la trampa. Es decir, no dejar que permee el común sentido, claro. ¿Sí? Porque ahí ese común sentido es el que luego se transforma en un voto. Entonces ahí hay mucha responsabilidad social de la propia sociedad. Por eso el énfasis también está en cómo tomamos la información y cómo la validamos casi sin analizarla. Entonces, la solidaridad es una característica de nuestra sociedad por las propias configuraciones que ha tenido en su historia, que es subterránea, muchas veces es subterránea, que cuando hay condiciones políticas emerge, la historia ha demostrado eso. Hay que sumarle en este momento que no sea permeable un discurso de un 5% a la alza cuando no lo es, o 12 millones de personas bajo la recuperada de la pobreza cuando no lo es. Tal cual. Estas cuestiones que son a veces pequeños mantras que van inundando y se van como autojustificando, decir, no, pará, analicemos. Eso es me parece la transformación del voto, digamos, de la capacidad electoral. Esto no significa votar a Jaldo, a Mansur o a Puyaro o a quien te guste. Acá es algo más allá de esas diligencias. Tal cual. Es un poco más. Adán, me tengo que despedir. Muchísimas gracias por el aporte, por el análisis, por la reflexión y yo creo que vale la pena hasta el 26 de octubre y más allá volver a reflexionar en estos términos. Un abrazo enorme y que estés bien. La semana próxima. La seguimos. Igual. Hemos cerrado la columna Pensamiento Crítico a cargo de Adán Costa.